¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Peso por Peso, un espacio donde hablamos de economía, negocios, finanzas y de todo aquello que nos puede impactar en los bolsillos. Hoy vamos a hablar sobre las modalidades que existen para que nos podamos jubilar, porque todos en algún momento tenemos que optar por la jubilación. Y esto, cuando estamos en el sistema formal de la economía, estamos ya registrados ya sea en las Afores o bajo la ley de 1973. Por eso hoy tenemos a dos expertos que nos van a hablar sobre estas dos modalidades que existen para podernos jubilar y nos estarán explicando en qué momento podríamos ya jubilarnos, cuáles son los beneficios de uno y de otro. Tenemos con nosotros a Ramón Miranda Lagunas, quien es integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero en el Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. También está con nosotros Ricardo Martínez Rojas, quien es socio de la Vega y Martínez Rojas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Porque yo sé que venir hasta acá no es tan fácil. Exacto. Muchas gracias. Tenemos entonces dos opciones para jubilarnos. ¿Y en qué momento se define quién toma cuál? Exactamente. Sí, actualmente hay dos modalidades para poder jubilarnos, pensionarnos. Preciso nada más los dos términos. Cuando hablamos de jubilación es porque ya cumplimos los requisitos para poder obtener una pensión. Y cuando hablamos de pensión ya estamos hablando de la cantidad del dinero que vamos a recibir. Ahora, efectivamente hay dos modalidades. Está la ley de 1973 que aplica a todas aquellas personas que se dieron de alta ante el Seguro Social antes del 1 de julio de 1997. Y la segunda modalidad es la ley de 1997, la que contempla las Afores y que está en vigor para aquellas personas que se dieron de alta a partir del 1 de julio de 1997. Okay. Es importante decir que ambas leyes contemplan dos formas de seguro. La primera podríamos decir que es la vejez, que es cuando la persona llega a los 65 años de edad y bajo, como lo dice perfectamente Ramón, bajo la ley de 73, requerían de 500 semanas de cotización y viene la rama de cesantía en edad avanzada, en la cual una persona se puede retirar, jubilar a los 60 años. La ley permite medio año antes, desde los 59, y siempre y cuando deje de tener un trabajo remunerado. En ambos casos, hay que ser muy claros porque ya corrió mucho tiempo, cualquier persona que haya laborado con una sola semana de cotización bajo esa ley, o sea, antes del 1 de julio del 97, va a tener derecho y tiene muy buenas oportunidades para hacerlo. Quizá también aclarar muy bien que hay que tener cuidado en cuanto a nuestras semanas de cotización. Si bien el límite mínimo es 500 semanas, lo mejor es que la persona tenga mucho más semanas de cotización, porque eso le va dando un mayor porcentaje de la pensión. Y además es importante tomar en cuenta que se toman en cuenta las últimas 250 semanas de cotización, lo cual nos lleva a que son 5 años. Por eso las personas tienen que tener mucho cuidado de que su cotización de los últimos 5 años sea alta, para que puedan acceder a una buena cotización. Hay mucha gente que dejó de cotizar, tienen que tomar en cuenta que hay un muy buen periodo de conservación de derechos, que la Corte ha dicho que las pensiones son imprescriptibles, y por ahí una persona pudiera decir, oye, tengo varios años que una ama de casa que hace años trabajé, pues tendría que buscar la manera de regresar al régimen obligatorio, por lo menos un año, y entonces o se sigue así hasta lograr las semanas de cotización, o bien puede entrar a lo que hoy se llama el régimen de cotización 40, que es una continuación voluntaria, donde la persona
puede optar por dos cosas. O paga las ramas de enfermedades y maternidad, o solamente la de retiro, sesentena y vejez. No necesitas cotizar en las dos. Entonces esto le da a la persona una muy buena capacidad de que si paga en un salario de cotización alto, puede obtener una muy buena pensión, hasta de 40,000 pesos mensuales, y eso le ayuda realmente a las personas. Pero hay que estar, lo que ha dicho Ramón y tú, conscientes de que tenemos esos derechos, no perderlos, y como dices, todo mundo vamos a tener que buscar una manera de vivir en la vejez. Desafortunadamente los mexicanos, pues a veces se nos pierde esa idea de que vamos a llegar a viejos y no le tomamos atención. Entonces, esa sería la parte de la ley del 73, y ahí quisiera que Ramón diera comentario. Oye, solo que olvidé algo decir, ¿verdad? O sea, hay otra manera, es con la ley del ISSSTE. Sin embargo, ahorita nos vamos a abocar a lo que son las AFORES y la ley del 73. 73. Es correcto, sí. Aunque luego también hay mixtos, bueno, ¿no? También hay que tiene su comentarlo, situación claro. ahí. Yo complemento lo que menciona Ricardo. Efectivamente, ¿cómo se calcula una pensión? Obviamente es una fórmula un poco sofisticada, no para explicarla, pero sí comentar que toma en cuenta dos factores. El primer factor es, como bien lo mencionó Ricardo, el salario promedio de los últimos 5 años. Ese es un factor importante para determinar la cuantía de mi pensión. Y el segundo factor son las semanas cotizadas. La ley pide cuando menos 500. Que son 10 años de trabajo. 10 años de trabajo, efectivamente. Pero si nosotros aspiramos a acercarnos lo más posible al 100% de ese promedio de esos 5 años, debemos de estar teniendo alrededor de 2.300 semanas. Mientras más cerca estemos de esas 2.300 semanas, más se va a aproximar mi pensión al promedio de ese salario. Que son como 40 años Que son como 40 de trabajo. años, exactamente. Sí, digo, no todos han trabajado tanto tiempo y menos cotizado, ¿no? Porque más con las prácticas que luego tenemos, tristemente, por algunas patrones. Claro. ¿No? Ahora, ya una vez que yo reúno esos requisitos, pues obviamente sí puedo yo armar una estrategia. Si yo a lo mejor estoy en un nivel directivo donde yo percibo un salario alto, pues a lo mejor ya nada más es dar los tiempos, cumplir los requisitos. Pero si yo estoy en una situación donde mi salario no es tan alto, ahí es en donde entra lo que bien mencionó Ricardo de la modalidad 40, en donde yo puedo incrementar ese salario y obviamente tomar es el máximo de semanas para que mejore yo mi pensión. Y dentro de eso, el punto importante es que esa modalidad 40 pues obviamente tiene un costo que absorbemos nosotros. Dependiendo del nivel del salario con que nosotros nos demos de alta, es lo que nos va a cobrar el Seguro Social. Hoy se mide en UMAS, ese salario, desde 5 UMAS hasta 25 UMAS, que es el salario máximo. ¿Qué es la UMA? Es una unidad de medida que maneja el gobierno federal para establecer un salario, ¿no?, que se pueda estar cotizando, se pueda estar manejando y se ocupa para otras funciones. Entonces, si yo me fuera al salario más alto de 25 UMAS, hoy la UMA está en 117 y fracción, 03 si no mal recuerdo, que equivale a un salario cercano a 89,000 pesos mensuales. Ah, ya me sacaste, yo iba a sacar la calculadora. Yo tendría que pagarle al Seguro Social alrededor de 14,000 pesos mensuales, ahorita, esto se va actualizando año tras año. Entonces, obviamente pagar 14,000 pesos mensuales, pues tampoco está al alcance de mucha gente, ¿no? Entonces tengo que medir, tengo que ver cuál es mi alcance, mis posibilidades y hasta dónde, obviamente mi capacidad financiera me permite para que yo pueda tratar de acceder a esa mejor pensión, que es lo que estamos haciendo. Sí, y yo quisiera señalar que también, estamos hablando quizá de gente que dejó de cotizar, Así es. pero también es importante recordar que hay mucha gente que sigue realmente bajo el régimen obligatorio de la ley del 73, y esos trabajadores pues van a tener derecho, en cuanto termine su relación de trabajo, van a poder, si llegan a los 60, 65 años y las 500 semanas de cotización no más, se van a poder irse o por la cesantía en edad avanzada o por la vejez. Baja un poco la pensión en cesantía en edad avanzada porque son porcentajes,
y la vejez es la que da un mayor salario, hasta bien logrado, hasta un 95% del salario base. ¿Y eso se alcanza a qué edad? A los A los 65. 65, la de vejez 65. A lo mejor aquí hacer un complemento de lo que dice Ramón, muy acertado. Bueno, pues cuando vimos la reforma a las Afores, realmente hay que aclarar que fue el salvamento del Seguro Social. El seguro estaba propiamente quebrado. Si no hubiéramos llevado a cabo esa trascendental reforma, hoy quizá no habría ni Seguro Social porque pues, estaba totalmente desfinanciado y se mueve realmente de una seguridad más universal, más general para todos, y nos convertimos en cuentas individuales. A partir de la ley de 97, cada mexicano que trabaja, más bien en el apartado A, tiene su cuenta individual y tiene su cuenta individual en distintas Afores, que eso es lo que hay que conocer. Los jóvenes, pues, desafortunadamente desatienden eso, pero hay que estar muy pendiente de que se te deposite en tu Afore, porque al final de esto, hoy no es que el IMSS te asegure una pensión como lo hace en la ley de 73, hoy tú vas construyendo tu pensión poco a poco. Entonces, con tu cuenta individual es donde vas a fondear para poder fondearla. ¿Qué es lo que pasa? Tuvimos una gran reforma hace 2, 3 años, donde arranca con 1,500 semanas de cotización y realmente se dan cuenta de que no estaba llegando la gente. Segundo, que el dinero de las cuentas individuales realmente no iba a alcanzar, que la cantidad que te puede dar como pensión tu cuenta individual es muy baja, aunque sí te asegura un salario mínimo, pero realmente fue un esquema de salvamento. ¿Qué hay que hacer? Y los jóvenes los Y en invitan. esa reforma, permíteme tantito, Sí. que fue hace 2 años, Sí. los patrones se comprometieron o se obligaron a Los tener obligaron. que reportar más o aportar una mayor cantidad, y eso se sigue subiendo, según yo, hasta el año 2031. Exacto. Es correcto. Okay. A mí me gustaría ya nada más para concluir la ley 73 y que veamos también... Y vamos a Afores. A Afore, porque es un punto importante y por cuestión de tiempo. Nada más para concluir, ley 73, hay una pensión mínima garantizada, porque obviamente no toda la gente tiene todas las semanas, ni tiene las posibilidades económicas para una modalidad 40. Y entonces, esa pensión mínima garantizada que da el gobierno, siempre y cuando obviamente cumplamos los requisitos, es aproximadamente de 10,600 pesos para este año. A ver, cuando no cumples requisitos, ¿te refieres a que si no tienes la cantidad de semanas? O sea, sí tengo cumplo los requisitos, creo que lo dije mal, cumplo los requisitos, pero a lo mejor las semanas que tengo son muy pocas o mi salario es muy bajo. Okay. Y entonces ahí a lo mejor si hacemos el cálculo por fórmula, me daría una pensión, voy a inventar, de 6,000, 7,000 pesos. Ahí dice el gobierno, no, espérame, tu pensión mínima garantizada son 10,600 pesos. A partir de este año, y cada año aumenta esa. Y no importa que pensión. tengas 500 semanas. O sea, sí tengo que tener los requisitos. Nada más para precisar. Okay. Sí, las 500 semanas y la edad las tienes que tener, porque si no, no tienes derecho. Exactamente. Ahora, ¿cómo sé también de otra forma si a mí me toca la ley del 73 o la ley del 97? En mi estado de cuenta de la Afore, ahí dice régimen de pensión. Y ahí dice, si estamos en la ley 73, dice que es transitorio, y si estamos en la ley del 97, ya nos dice régimen Afore. Ok, entonces ahora, ahí es donde nos damos cuenta en cuál nos corresponde. ¿Cuál régimen es el que nos corresponde? Ahora, aquí sí ya entramos ahora sí con ley 97. ¿Cuáles son los requisitos para ley 97? Es Afore. Afore, como bien mencionó Ricardo, originalmente eran 1,500 semanas, que la verdad no estaban llegando la gente, se hace la reforma hace 3 años, y se establece que va a ser un máximo de 1,000 semanas, pero van a ir creciendo de forma progresiva 25 semanas por año. Ahorita, para el año 2026, debemos de cumplir con 875 semanas. Para el 2027 serán 900 y así sucesivamente hasta que lleguemos a 1,000 semanas, que va a ser el tope que vamos a tener. Al igual que la ley del 73, también nos aplica la parte de cesantía, que es de 60 a 64 años, y la
pensión por vejez, que es a partir de los 65 años. Y aquí mi pensión va a depender del ahorro que yo voy a tener. Mientras más ahorre, mejor va a ser mi pensión. Hay un factor que se llama tasa de reemplazo que el gobierno calcula, que representa el porcentaje con el que yo me pensiono tomando como base mi sueldo. Hoy la tasa de reemplazo anda un poquito abajo del 30%. ¿Qué significa esto? Que si una persona ganara 20,000 pesos, su pensión sería de 6,000 pesos, el 30%, un poquito menos inclusive, ¿no? Entonces... Que es muy poco, ¿no? Muy o sea, poco, sí. Si tienes salario mínimo alrededor de 9,000, Sí. 3,000 pesos mensuales sería tu tasa de reemplazo. Exactamente. O sea, lo que te darían es muy poco. Es muy poco, ¿no? Y la pensión mínima garantizada, que también existe para la ley 97, ahí dependiendo de las semanas y la edad, oscila entre los 3,400, 3,500 pesos hasta los 10,000 pesos. O sea, también castigan un poquito más esa parte de la pensión mínima garantizada, ¿no? Entonces... Porque entonces, si no cumples con... O sea, en pensión mínima garantizada para Afore, son 3,400 entre 3,400 y 10,000 pesos, y eso dependiendo depende de edad y semanas cotizadas. O sea, si tienes menos de 875, no, o tienes que tener a fuerza tienes que tener más de sí, 875. pero a lo mejor no son tantas y tu pensión no te alcanza. Ahora, nada más para concluir, ahorita le cedemos la palabra aquí a Ricardo. Dentro de las Afores hay dos formas en que uno se puede pensionar. Una parte que se llama retiro programado, Sí. que es en donde tú le dices a la Afore, oye, o la Afore te propone del dinero, se queda en la Afore, y de ahí yo voy programando un retiro mensual. Y cada año se recalcula. Hasta donde te alcance el dinero, se acabó el dinero y se entraría a la pensión mínima garantizada, ¿no? Para que ya tú continuaras. Y la otra opción se conoce como renta vitalicia. Ahí lo que sucede es que tus recursos de la Afore se traspasan a una compañía de seguros y la compañía de seguros hace unos cálculos actuariales y dice, mira, con este dinero que tú me estás transfiriendo, yo te podría pagar un pago mensual de X tiempo vitalicio, de por vida. ¿Y han hecho cálculos de cuánto sería en las condiciones mínimas? mínimas? Esa es la tasa de reemplazo, el 27%. O sea, la verdad es que es una tasa muy baja. Por eso es importante que los jóvenes, la gente joven, empiecen a ahorrar. Y a ahorrar porque si no juntan dinero, la verdad es que la van a pasar muy complicada sus años. Sí. Bueno, por ahí también la Afore te da la oportunidad de la aportación voluntaria. Así es. Y la verdad es que aquí Ramón sabe mejor que nosotros en números, pero no es malo el rendimiento que dan las Afores y el interés. Entonces, sí sería importante concientizar a la gente de que empiecen a hacer aportaciones voluntarias, porque te va a mejorar esa pensión. Ahora, es también importante señalar que hay muchas empresas que tienen planes privados y la gente dice, por ejemplo, te dicen, si tú le aportas, o sea, hay una parte básica que pone el patrón y luego le permite al trabajador hacer un match, subir un poco, y la gente no aporta cuando el patrón te dice, oye, si tú pones un 5, yo te pongo el 5, te pongo hasta el 10. Entonces yo creo que sí necesita este país tener mucho más cultura del retiro, porque tú lo dijiste y ves con toda claridad, todos vamos para allá. Entonces, el que no haga un cuidado, de decir un ahorro por donde sea, por lo menos en tu Afore, hay gente que no sabe ni que la tiene, hay gente que no conoce. Si tú te metes, y es importante también lo que decía Ramón, quiero conocer cómo estoy, pues es muy fácil, entras a la página del IMSS con tu CUR, entras, y eso, por favor, tengan vigente su CUR, porque tú entras con el CUR y te va a arrojar cuántas semanas de cotización tienes, y eso te dará la oportunidad de ir planeando. Pero la verdad de las cosas es que necesitamos mejorar el sistema de pensiones.
Ricardo, y si no sabemos ni en qué Afore estamos, ¿eso dónde lo encontramos? Pues mira, yo creo que... Semanas cotizadas en el IMSS con tu CUP. A ver, ahí sí tu patrón sabe a dónde está aportando. Entonces no es de que yo me ponga a investigar. A ver, yo tengo... En algún momento, hoy el Afore es voluntaria, o sea, incluso importante decirle a la gente, ojo, tú te puedes cambiar de Afore. Sí. O sea, si el patrón dice, yo me fui a la Afore X y de repente tú te quieres ir porque encontraste una Afore que da mayor rendimiento, que quita menos comisiones, pues esas... Tenemos poco conocimiento financiero, pero la gente tiene la capacidad de cambiarse esta de Afore. Entonces, tú tienes que ir a tu área de RH y decirle, a ver, señorita, ¿me puede decir en qué Afore me está depositando? Porque no es tampoco el hilo negro. Yo creo que todo el mundo, y eso es a lo que los invitamos en este programa, uno, a que revisen en qué régimen les toca, porque hay gente que ni sabe qué régimen trae. Segundo, cuál es su Afore y cuánto dinero tienen. Que además en esa cuenta individual viene tu parte de Infonavit. Y entonces a veces tienes el dinero ahí como para poder remodelar tu casa, ahora puedes comprar terreno, puedes comprar casa. Y yo creo que la gente necesita una información financiera porque hay mucha gente que tiene dinero ahorrado ahí y lo puede usar en su propio beneficio, aún antes de la vejez o del retiro en la centenia avanzada. Sí, las Afores son una muy buena alternativa de inversión. El ahorro voluntario, como bien mencionó Ricardo, es una herramienta, una estrategia que podemos ocupar para ir invirtiendo. El año pasado las Afores anduvieron dando un rendimiento de 2 dígitos, o sea, la verdad es que dieron un rendimiento alto, anduvo alrededor del 12%, si no mal recuerdo. Para este año se espera un poquito menos. Han mejorado muchísimo los Afores en cuanto a su estrategia, combinación de cómo invierten los recursos. La verdad es que la legislación en ese sentido ha sido, desde mi punto de vista, ha sido buena porque han cuidado mucho la parte del trabajador, regularon una parte de las comisiones, porque anteriormente también había ahí un tema de comisiones y ya como que ahorita lo tienen ya más controlado, el tema que están de las comisiones que ya lo están llevando a cabo. Y si complementamos las aportaciones que hace el patrón para que yo con mi ahorro voluntario pueda lograr una mayor cantidad, obviamente voy a estar trabajando para mí y que podamos en un momento dado tener una mejor pensión, ¿no? Si yo ahorro, hay un concepto que se llama interés compuesto, que es cuando yo invierto y los intereses se van reinvirtiendo continuamente, no retiro, lo voy dejando durante muchos años, que eso es lo ideal que se pudiera hacer. Si yo ahorrara 1,000 pesos mensuales durante 15 años, 20 años, la verdad es que es sorprendente la cantidad que podríamos llegar a juntar. No son cantidades tan fuertes, pero tenemos que tener la disciplina de mantenerlo ahorrado, de no retirarlo como si nos hubiéramos gastado. Y además, inclusive, y ya comentario adicional, hasta fiscalmente nos sirve porque los podemos hacer deducible como si lo hubiéramos gastado y me ayuda hasta para tener ahí un saldito a favor, ¿no? Ahora sí que podemos optimizar el uso de nuestros recursos financieros para poder lograr una mejor pensión, pues para que obviamente tengamos una mejor calidad de vida ya en nuestros últimos años, ¿no? Que podemos estar llevando. Oye, y me están preguntando, hay unos planes como de ahorro para el retiro y que los dan algunas empresas de Afore, que dice, ok, ¿tú con cuánto te quieres retirar más o menos? Veme aportando y a la hora en que llegues tú a tus 60 o 65, entonces ya tienes una bolsa, pero no es como parte del Afore ni esto de aportación voluntaria, sino lo hacen aparte. Bueno, como paralelamente, mira, ¿no? O sea, y tú lo eliges, es voluntario. Yo te decía, muchas empresas abren un plan complementario como planes complementarios, de retiro, de ahorro. Sí. Lo más recomendable para el trabajador es entrar, pero también algunas aseguradoras tienen un programa que es interesante, que tú puedes poner una cantidad de dinero, si no lo retiras en 5 años, cuando retiras esa cantidad de dinero no te cobran el impuesto. Si yo ahorita le deposito a mi cuenta bancaria o un pagaré en un banco, pues acabando el mes me van a quitar el 35%. Aquí tienes que tener la paciencia de que compras realmente un seguro a una aseguradora y si tú lo aguantas 5 años, que el chiste ahí es aguantarte los 5 añitos,
te van a dar el rendimiento y te lo va a dar y no te costaría, ya cuando te lo devuelven a los 5 años, no te cuesta el impuesto, que hoy el impuesto pues, es alto, de golpe te quitan el 30, 35. Sí. Entonces, si tú logras ahorrar en un sistema de estos, pues realmente al final del camino te estás ahorrando el 30% del impuesto sobre la renta. Sí. Fíjate que a mí me gustaría aprovechar esta temática que estamos tratando ahorita para alertar un poquito a la gente, porque hay muchas, entre comillas, empresas, personas que te asesoran para tu pensión. Sí. Y la verdad es que lo que hemos detectado es que mucha gente es abusiva del desconocimiento de la gente, le hacen cálculos donde les prometen algunas cosas, les cobran unas tarifas fuertísimas. Yo los invitaría de verdad al Colegio de Contadores ahí que se acerquen, habemos varios expertos que podemos apoyarles, asesorarles. Se puede armar un plan donde tú dices, mira, mi objetivo, yo quiero tener dentro de 20 años, 15 años, 5 años, esta cantidad. O 40 años. O 40 años, sí, por supuesto, dependiendo de la edad. Mientras más jóvenes empecemos, más probabilidades tenemos de alcanzar el objetivo y con menos ahorro. O sea, 500, 1,000 pesos, pero que tengamos la consistencia de estar ahorrando, de verdad se nos vuelve una cantidad importante. O sea, una persona de 25 o 30 años, ¿sí? ¿Estás de acuerdo que 25 o 30 años dices, uy, faltan 40 o 35 40. Años para... Sí. Pero el problema es que cree uno que toda la vida va a tener 25, 30, y cuando volteas y llegas y dices, pues no ahorré, pues hay que el gobierno me mantenga. Bueno, va a ser muy complicado que te mantengan al nivel que quieres, luego traes gastos. Entonces la gente tiene, yo creo que uno de los principales puntos de este muy buen programa, Ivette, es concientizar a la gente. Claro. Señores, hay otro punto, ahora que vino la última reforma, que se va a pasar el dinero que no se usó en pensiones, lo van a pasar a una cuenta como colectiva, ojo, sáquenlo antes de los 70, porque se lo van a llevar y va a ser muy difícil que lo vuelvas a ver. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Aunque estés en tu modalidad 40, pues ya juntaste, hasta irte a los 69 ya, que sea tu último ahorrito y ya sácalo, porque corres el riesgo de que se lo lleven a esta cuenta general que hicieron y cómo lo van a devolver no sabemos, pero acuérdense que los préstamos ya no lo van a devolver. Acuérdate que los préstamos al gobierno es muy difícil que te los paguen. Entonces, y más préstamos. Entonces, ese dinero es tuyo. Concientízate, ve cuánto tienes en la Afore, cuánto tienes en Infonavit y cuando te retires hay que reclamar todo. ¿Qué es dinero que te va a servir? Sí. No, y esa concientización nos lleva a que hagamos precisamente un plan de ahorro, ¿no? Para que yo, insisto, establecemos nuestro objetivo y ya sé cuánto es lo que tengo que ahorrar. Obviamente las tasas, las condiciones económicas varían, hay que estarlo revisando constantemente, hay que estar viendo, pero hay que tener esa disciplina. Con Ley 73 tengo modalidad 40 y tengo formas de cómo poder hacer para que yo mejore esa pensión, ¿no? Pero Ley 97 no tengo muchas opciones, es ahorro o ahorro. Mientras más jóvenes empecemos a ahorrar, va a ser... Oye, y te había interrumpido, entonces dices, tengo 25, tengo 30, tengo 35, 500 pesos mensuales, pero no a tu cuenta de ahorro, no, o sea, ¿tienes que ser en qué instrumentos? Los aportaciones voluntarias, puede ser esto. Hay fondos de inversión, algunos te piden un capital mínimo de 10,000 pesos, pues a lo mejor primero junto esos 10,000 pesos y ya que tengo esos 10,000, pues ya me meto a un fondo de inversión. Necesito ver... O a estos planes, ¿no? De ahorro. O los planes de ahorro. ¿Cómo le dicen? PPR, creo, los ¿no? PPRs, o las pólizas que manejan los seguros totales, que manejan las compañías de seguro, que también es otra opción. Ahí yo voy ahorrando y esos son a 10, 15 o 20 años. Y también ahí logro yo tener un ahorro y formar un capital que después buscamos invertir en un PPR más grande que me pueda generar más rendimiento, ver otras alternativas de inversión. Hay una relación que se llama riesgo-rendimiento. A mayor riesgo voy a tener mayor rendimiento. Mientras más joven esté yo, puedo asumir más riesgo para que me den más rendimiento, porque está demostrado que la tendencia a lo largo del tiempo siempre es hacia arriba. Justo lo que hacen las AFORES a través de la CONSAR, que los está regulando, dividieron por edades en qué instrumentos pueden invertir las AFORES.
para que las que son personas mayores tomen menos riesgos y las que son personas jóvenes tengan más riesgos o asuman más riesgos, porque van a tener un rendimiento mejor y les va a generar obviamente una mayor cantidad de recursos para el final de año. Quizás en un punto y para orientar un poquito más a la gente, recuérdense que si se quedan sin trabajo, siempre tienes la posibilidad de la continuación voluntaria. Entonces eso le ayuda mucho a la gente, porque la muy rápida es en un bimestre me regreso al régimen voluntario, puedo regresar en todas las ramas, digo, menos en riesgos de trabajo y guarderías, pero eso te permite seguir con la rama de enfermedades y maternidad, que tengas derecho a la hospitalización y médicos y tu pensión. Hay que recordar también que el pensionado por el IMSS, sea por cualquiera de las dos leyes, va a seguir teniendo derecho a que el IMSS lo atienda. Okay. Entonces va a tener su hospitalización, va a tener servicio médico, y yo creo que eso es algo que la gente pierde de vista. O sea, ya me dio de baja mi patrón, pues tengo chance en 60 días de regresar y seguir pagando, seguir aportando. Por supuesto. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque no me quedo desprotegido. Hay mucha gente que cuando se va le quitan hasta el seguro de gastos médicos mayores, anda por la vida así, pues por lo menos pago el IMSS, ¿no? Sí. Que me dé mi servicio médico y mi servicio hospitalario. Entonces, por ahí viene la orientación de no perder la seguridad social. Sí, y hay otro punto importante complementando lo que menciona Ricardo. Oye, yo soy un trabajador independiente, yo trabajo por mi cuenta. Y pues yo también quisiera, ¿cómo le hago para poder ahorrar y poder tener un derecho a una pensión, ¿no? Sumar semanas. El Seguro Social creó hace ya varios años la modalidad 10. La 10, ajá. Entonces yo me puedo inscribir a la modalidad 10 como trabajador independiente. Yo le digo al Seguro Social bajo qué salario quiero cotizar y regresamos a lo mismo. Mientras más alto es el salario, más lo que le tengo que estar pagando. Pero me está acumulando semanas y estoy teniendo servicios médicos, como bien mencionó Ricardo hace un momento, y puedo yo estar haciendo también mi plan para yo como trabajador independiente, o parte de la informalidad también, que mucha gente está en la informalidad, pues que tengan una opción, una alternativa para que puedan ellos también ahorrar y poder aspirar a una pensión, ¿no? De lo que se pueda estar manejando. Porque finalmente, pues yo creo que es parte de un derecho natural que tenemos todos, ¿no? Oigan, y déjame decirte algo nada más complementando. Sí. Estos trabajadores independientes, la licenciada Gabriela López Castañeda del IMSS, que es la directora jurídica, ya corrió ese programa hacia los Estados Unidos. Entonces es interesante saber para nuestros connacionales allá, que el Trump los anda regresando, pues que tendrían derecho aún estando en Estados Unidos. Lo muy bonito de esta reforma que hizo Norma Gabriel es que los connacionales en Estados Unidos pueden obtener este seguro independiente y pues van a pagar la cuota. Y les va a dar al final de su vida una pensión. Ok. Y otra cosa es, cuando hay personas que, suponiendo, trabajaron 30 años en el sector privado y 10 años en el sector público, ¿se suman las semanas? Depende un poquito de los esquemas. Así como el IMSS ya vimos que hay dos esquemas, también para el ISSSTE hay dos esquemas, ¿no? Está el 10º transitorio, que es, digamos, el régimen anterior, y está el nuevo régimen que tiene que ver con las AFORES, ¿no? Entonces, si estamos en ambos casos en régimen de AFORES y todo eso, sí hay la posibilidad de que se pueda sumar. Si no estamos en ese supuesto, no hay la posibilidad de que se pueda sumar esas semanas. Es importante aquí lo que dice Ramón, porque una vez que se aprobó esta reforma al ISSSTE, a los trabajadores burocráticos se les pidió, se les orientó de que eligieran, porque ahí fue de elección, que querías, o te sigues bajo la vieja ley o te sigues bajo la nueva ley. Igual. Y mucha gente se fue por la vieja ley y no pensó en esta opción que dio la ley de decir, como ya tengo Afore, puedo voltear a los años que tuve como privado y que tengas la posibilidad de unir, porque al final todo va a ir a una cuenta individual. Entonces, ¿qué pasa? Pues en esa cuenta individual puedo jalar mis semanas de cotización del IMSS y del ISSSTE, pero claramente lo que dice Ramón, eligieron, mucha gente
ahora se dice engañado, y es lo que dice Ramón. Sí. Viene mucho coyote y les dice, no, yo te voy a conseguir el triple de pensión, y en cualquiera de los regímenes. Ojo con los coyotes tramposos. O sea, no se puede. No. Y no se puede, ya perdieron muchas gentes el juicio, los coyotes le sacaron dinero hasta por abajo de las orejas, y también les prometían, no, te voy a mejorar tu pensión. Ujú. O sea, una vez obtenía la pensión, pues ya es muy difícil cambiar el que te cambien institutos, salvo que haya habido un error en cálculo, un error en semanas, pero pues, el IMSS lo hace bien. Entonces no se dejen ya por charlatanes, porque entonces les acaban sacando el dinero y no mejoran la pensión. Ok, pero entonces en Afore, si tienes Afore con ISSSTE y Afore con sector ¿De privado, acuerdo? entonces sí se puede. Sí, habría la Y, posibilidad. claro, y en el momento aceptaste Sí. el décimo transitorio, lo que dices. Así es. Y nada más para precisar, en el caso del ISSSTE, la reforma fue en el año 2007. Ahí, antes de los estándares de 2007, tenían la opción de escoger. ¿Sabes que estamos a un año de que hayan pasado 20 años de que la gente firmó eso? O Sí, sea, claro, hubo se va gente el que tiempo los firmó rapidísimo. a los 30, 40, 30, 40, imagínate, entonces Sí. ya estás a Bueno, punto no, pues del... ya estás. ¿O ya? Sí, ¿Ya ya pasó? sé. Hace un año o dos que se empezaron a jubilar los del ya Afores, ya que yo hubo jubilados, decíamos, ¿y a qué hora pasó el tiempo? No, Sí, porque se nos fue claro. volando, eran 25 años, Ujú. ahí no hay nada, no, ya había unos cuantos, y claro, la vergüenza fue que sacaron las cuentas y no les alcanzaba pues, para nada, después de Así es. 25 años. No, ¿qué es lo que decimos, no? Y Si algo- ganaban 10,000, Ujú. la algo- mensualidad es de 3,000. Claro. Que también la gente Sí, debe la de gente. poner el pie, digo, desafortunadamente mucha patrón mañoso, pero el trabajador siempre tiene derecho, siempre que es un trabajador subordinado por lo menos, o las de las plataformas digitales, como trabajador tienes derecho a estar en el IMSS. O sea, no es una opción, es una ley de orden público, o sea, cualquier gente que esté subordinada y que haga un trabajo subordinado tiene derecho a la ley del IMSS. Y entonces hay mucho patrón tramposo. El trabajador puede ir al IMSS y decir, oye, este señor, soy trabajador y no me tiene inscrito. Es una ley obligatoria, no es a ver si quiere mi patrón. Y eso yo creo que la gente, los trabajadores, hasta los sindicatos tienen que exigir. Por supuesto. Sí. Es una ley pública. Sí. Yo diría que hay 2 o 3 factores que son importantes. Uno, debemos de tener disciplina, ¿no? Para ir teniendo este hábito de ir ahorrando, hacer de cuenta que ese dinero ya me lo gasté, ya lo dejé. Mi abuelita me decía siempre, procura ahorrar cuando menos el 10% de lo que tú ganes para que tengas pues algo para más adelante, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. El otro punto importante es, tenemos que planear, tenemos que acercarnos a alguien que nos pueda asesorar, pero a alguien serio, alguien, ¿cómo se llama?, con ética, que conozca, profesional. para que me asesore y arme un plan y una estrategia, ya sea para la ley 73, ya sea para la ley 97, o ya sea inclusive la parte de ISSSTE que vimos, pero armar una estrategia, pensar qué es lo que voy a hacer, cuál va a ser mi meta, cuál va a ser mi objetivo, para que con base en esa información yo ya empiece a hacer ese ahorro y a ir conformando, pensando en mi futuro, porque efectivamente, como ya lo mencionamos, o sea, 20 años, hay quien dice que no es nada, ¿no? Se nos va muy rápido, 20 entonces años tenemos no que es nada. cuidar mucho esa parte, ¿no? Y finalmente, tener la conciencia de que si por alguna razón yo me quedé sin trabajo, ya no estoy en una relación laboral, hay opciones, hay alternativas, ¿no? Está la modalidad 40, que nada más es el ahorro para lograr una pensión. Está la modalidad 10, en donde ya no solamente es el ahorro para la pensión, sino también servicios médicos. Está una modalidad 33, si no me recuerdo, que ya es para seguro familiar. O sea, hay varias opciones, hay varias cosas que podemos estar viendo, contemplando, que obviamente nosotros tenemos que documentarnos, acercarnos con la gente experta para que podamos ir planeando esta parte, ¿no? Muchísimas gracias. Te lo voy a tomar como conclusiones. Bien. Y ahora te pediría tus conclusiones, Pues Ricardo. mira, yo lo que le diría al público, primero, revisen en qué régimen está. Chéquenlo bien, no se confundan. Segundo, vean su Afore. El que siguió trabajando después del 97 tiene Afore, ahí tiene un dinero. No se olviden
de que se entró el nuevo régimen y nos cambiaron. Entonces, que con una semana de haber cotizado en la 73 voy a tener derecho al régimen anterior, que es mucho más beneficioso, hay que ser muy claros. Pero yo creo que lo que tiene la gente, la obligación es de saber dónde está parado. Porque por lo menos saber qué tengo, cuánto tengo en el Afore, Infonavit, IMSS, y saber cuántas semanas de cotización tienes. No ir a la ciega, porque cuando voltees la cara, pues llegaron los 20 años. Sí, exactamente, sí, se va muy rápido. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón, Ricardo. Y a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión, los invitamos a que permanezcan en las diversas plataformas de El Universal. Y ya nos los dijeron nuestros expertos, hay que empezar a planear desde ahora el futuro, no importa que tengan 20 o 25 años. Hasta luego, muy buena tarde.